Seguimos entonces con la unidad correspondiente. Siempre estamos en el dominio, en la titularidad, o sea, los derechos que tiene un dueño. Modos de adquirir. Un ratito voy a volver a lo anterior. Acá. De la propiedad privada inmueble. ¿Cómo yo voy a adquirir? ¿Cómo puedo adquirir esta propiedad, esta titularidad? No es solamente posesión. Dominio, propietario, titular. Puede ser por contrato, que son actos entre vivos, por accesión, usucapión, ¿verdad? Y sucesión hereditaria, ¿verdad? Por contrato, accesión, usucapión, sucesión hereditaria. También es una pregunta de examen. Muy bien. Ahí entra Cristel. Bueno, por contrato, por ejemplo, es lo más clásico, ¿verdad? Entendemos por contrato, perdón, el acto jurídico bilateral, ¿verdad? Porque se implica a dos personas encaminado a crear, modificar, transferir, conservar, extinguir derechos de carácter patrimonial. ¿Cuáles son los artículos que vamos a estudiar? En 1968, 1969 y 1970. Bueno. Dice, ¿cuáles son los requisitos esenciales para los clásicos y algunos especiales que tenemos para este tipo de contratos, ¿verdad? 673 del Código Civil. Consentimiento y acuerdo entre las partes. Como es una convención, obviamente tienen que estar ambos de acuerdo. El objeto, ¿verdad? Que es el bien, y la forma cuando fuese prescrita por la ley bajo pena de nulidad. ¿Cómo tiene que ser? Por escritura pública. La inscripción es un detalle muy importante. La verdad que no es un detalle, es un elemento importantísimo, ¿verdad? Que requiere este contrato. Los contratos deben ser hechos por escritura pública, como ya mencionamos. Los títulos traslativos de dominio están sujetos a la toma de razón en el registro del inmueble, ¿verdad? Mientras no tome razón el registro del inmueble y ese, digamos, esa acción, esa toma de razón, ¿quién la realiza? Un escribano, solamente. No lo hace un abogado, únicamente un escribano. Con el contrato se encuentra perfeccionada, un ratito, va a entrar Astrid, dice, con el contrato se encuentra perfeccionada la transmisión de la propiedad entre las partes, pero para oponerla a tercero, para que sea orga omnes, ¿verdad? Hace falta inscribir esa transacción en el registro del inmueble. Pero sí sirve el contrato privado, ¿verdad? De hecho que sí, ¿verdad? Sirve como precedente, ¿verdad? Así como cualquier otra transacción. Sin embargo, como es un bien registrable, tenemos que proceder a su inscripción como sea. Registrar el valor de la inscripción, 1970. La inscripción no impide, dice que, acciones que procedan entre enajenantes y adquirentes para recuperar la cosa, ni tampoco las dirigidas contra terceros en los casos de anotación preventiva respecto a los derechos constituidos después de esta. Bueno, es importantísimo aquí en donde tenemos que distinguir, ¿verdad? Puede ser que esa propiedad esté en disputa por los poseedores. Puede ser un inquilino con un vecino por una parte o por un tipo que tenga alguna inscripción. Lo que dice ahí que esa inscripción no impide que haya otras medidas, otras anotaciones en la cual tal vez el poseedor inmediato esté pretendiendo. Eso realmente lo dice porque ahí no se está discutiendo. Puede ser que tenga otros litigios, otras anotaciones preventivas, otras medidas cautelares en la cual no esté enervada la titularidad del propietario.
pero sí hay algunas medidas, ¿verdad? Dice los registros que conforman la Dirección Nacional de Registros Públicos son el tipo declarativo de derechos y no constitutivos. Por tanto, la inscripción registral no sanea los vicios que el título inscripto pudiera tener, ¿verdad? Tal vez esté a nombre de esta persona, pero tal vez después se inscriba algún tipo de anotación, como estamos mencionando, por ejemplo, como ya les dije, puede ser que el inquilino tenga problema con el vecino, etcétera, ¿verdad? Y haya tomado algún cierto espacio o le haya afectado en sus, en sus derechos de poseedor, por lo tanto, es declarativo, ¿verdad? No obsta que haya algún tipo, o sea, algún otro tipo de problemas entre el poseedor inmediato o algún poseedor puede ser precario también. Las partes no pierden, dice, su derecho de accionar por circunstancias autorizadas en la ley. Si por cualquier motivo el transmitente puede accionar contra el adquirente, ya sea por nulidad, revocación, etcétera. La inscripción no constituirá obstáculo al respecto. Sentencias y actos que deban inscribirse, dice. Todo se debe inscribir. Hay veces que se realiza vía oficio. Tengo muchos alumnos y seguramente que también en este grupo están trabajando en diferentes juzgados o inclusive en el registro público, ¿verdad? En donde vía judicial, ¿verdad? Se remiten oficios en la cual se requiere, se ve cuáles son las condiciones de dominio para luego proceder una inscripción con una sentencia o con alguna resolución. Mi artículo 1971 serán también inscritas. ¿Cuáles son inscritas? Las sentencias por las cuales se pusiese término a la indivisión del condominio. Sí o sí se tiene que escribir esta indivisión del condominio. La sentencia que en los inventarios y cuentas particioneras adjudicasen bienes raíces en pago de cuentas de herencia y las adjudicaciones en subasta pública y en general todos los actos jurídicos entre vivos, declarativos o modificativos de dominio sobre bienes inmuebles. Dice, determinar la prioridad entre dos inscripciones. Hay un montón de casos que van a tener ustedes como abogados, que hay veces que inscriben dos veces, dos propietarios, y bueno, y ahí entra la disputa. Entonces, ¿cuál es la que tiene la prioridad o cuál es la que será considerada? 1972 dice, para determinar la prioridad entre dos o más inscripciones de una misma fecha relativa al mismo bien, se atenderá a la hora de presentación en el registro de los títulos respectivos. ¿Quién entró primero, como se dice vulgarmente? ¿Cuál fue la que se dio entrada primeramente? Se considerará como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir la fecha del asentamiento de la presentación que deberá constar en la inscripción misma. Tiene un sello grande, rectangular, ustedes van a ver detrás de los títulos o de las resoluciones en donde consta el número, donde hay veces que sale también una nota objetada, ¿verdad? Pero realmente se procede a la inscripción, tal número, tal registro, entonces significa que ya se dio entrada, pero puede salir también objetada, entonces eso es importante, siempre es importante que se vea. ¿Por qué? Porque puede ser que ingresen dos, ocurre. Dice, modos de perder el dominio de un inmueble. ¿Cómo podemos perder? ¿Cómo a veces se pierde, verdad? Según 1967, el Código Civil se pierde el dominio de los inmuebles por su enajenación. ¿Y qué es enajenación? Es la contrapartida de la adquisición y se realiza por contrato instrumentado en escritura pública. Por ejemplo, una compraventa, una donación, una permuta, etcétera por transmisión o declaración judicial, como ya habíamos hablado, por una orden judicial. En la declaración judicial raramente constituye una forma de perder, ¿verdad? Generalmente es cuando se adquiere, ¿verdad? Pero puede ocurrir también, porque las sentencias casi siempre son declarativas de derecho y no constitutivas. Por ejemplo, una sentencia declara que un inmueble pertenece a Pedro y no a Juan. No constituye a Pedro ese derecho, sino que simplemente lo declara.
Esto supone que Juan nunca fue propietario. Modos de perder. Seguimos. El 3, por ejecución de sentencia, ¿verdad? Ejecución de sentencia, tal vez esté en litigio esa propiedad y se ejecuta la sentencia en donde se resolvió y se debe hacer cumplir. Cuando una sentencia ha declarado mejor derecho de alguien, perdón, respecto del inmueble, pero mientras no se lo haga efectiva, no se registrará en el registro público. Por expropiación. Esta ejecución de sentencia, les quiero decir que pasa a veces que pasa la sentencia, ocurre la sentencia. Le voy a poner siempre un ejemplo más claro, ¿verdad? Por ejemplo, sale una resolución, puede ser una asistencia alimenticia, ¿verdad? Sale la asistencia alimenticia y bueno, ocurre que tal vez el alimentante no tenga un salario fijo, o sea, una persona que tenga un oficio y tenga una independencia, no sea dependiente, sea una persona independiente, un trabajador, un laborador independiente, ¿verdad? Entonces no puede haber descuento de salario, dependemos directamente de la voluntad de este alimentante. Entonces, como no está depositando en la resolución y le tenemos que hacer una acción que se llama ejecución de sentencia. Asimismo pasa también, hay veces de repente en donde nosotros regulamos honorario, la misma cosa, ya sale la resolución y no podemos embargar bien, o sea, no podemos hacer el descuento o no deposita el monto establecido, entonces le vamos a tener que hacer únicamente una ejecución de sentencia. Luego que salió la sentencia de la demanda principal, como no se está cumpliendo, hacemos ejecución de sentencia. Eso es la ejecución de sentencia, ¿verdad? Una acción para que se haga efectivo esa resolución que ya salió sentencia y que quedó firme y ejecutoriada, porque no fue objeto de apelación, porque si fue objeto de apelación tal vez no lo vamos a poder hacer efectivamente. La requerimos que quede firme y ejecutoriada. A eso se refiere. Puede ser que sea en este caso particular una usucapión. Hacer lugar a la demanda de usucapión establecida o entablada por la señora Nancy Rolondis, ¿verdad? Pero yo no puedo, no me están dando, no me están dando el título, la propiedad, entonces yo tengo que hacer ejecución de sentencia para que se haga efectivo esa resolución. El siguiente punto es por expropiación, por su abandono declarado, ¿verdad? Ese abandono que nosotros hacemos realmente también tiene que ser por escritura. Así como adquirimos, como es un bien registrable, también lo tenemos que hacer a través de escritura pública. Generalmente ocurre que hay veces, especialmente en el tema de la sucesión, ¿verdad? Cuando uno de los herederos refiere que no le interesa ese bien, que no le importa el bien que eventualmente le pudiera corresponder. Entonces nosotros como abogados le tenemos que hacer declarar, o sea, le tenemos que hacer que esa declaración lo haga a través de escritura pública para presentar en la sucesión para que pueda valer y esa parte que le correspondía entonces también se va a dividir entre los otros sucesores que sí pretenden el bien. Inmuebles abandonados. La misma cosa, ¿verdad? Ahí ocurre que hay gente que viaja en el exterior y ya no se hace cargo, no paga impuestos de sus bienes, tampoco los mantiene limpios, etc. Dice 1973, los inmuebles abandonados pertenecen al Estado. Si lo abandonado fuese la parte de un condominio, ella crecerá, o sea, aumentará proporcionalmente a lo de los comuneros. En este caso, será necesario que la declaración se haga igualmente por escritura pública, que ya mencionamos. El propietario excluido de una cosa no podrá hacer abandono de solo una parte indivisa de ella. O abandona todo no puede abandonar por parte, ¿verdad? Y lo tiene que hacer por escritura pública. Genial, alcanzamos la unidad 10. Bueno, de la adquisición por accesión. Por accesión, es un accesorio, se entiende ya. Ahí el título nosotros ya nos tiene que vislumbrar de qué estamos hablando. Adquirir el dominio por accesión, algún accesorio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuáles son las figuras? Accesión natural o artificial. Dijimos, puede ser natural por la naturaleza, obviamente, por las fuerzas naturales y artificial por las fuerzas del hombre.
La accesión hace referencia al modo de adquirir el dominio. Siempre estamos en dominio. ¿Cómo adquiere el dominio? Según el cual el propietario de una cosa hace suyo no solo lo que ella produce, o no solamente lo que compró, sino también lo que le une e incorpora por obra de la naturaleza o por manos del hombre. 1974. La accesión puede resultar de la formación de islas, pregunta de examen también, formación de islas, aluvión, abulsión, abandono del alveo y la edificación de obras y las plantaciones. Bueno, la primera es la formación de isla. A veces se forma una isla. Escuché hoy justamente que en la facultad, en el río Paraguay, en Itaputapunta, creo que es ahí, encontraron ahí, como bajó todo el río, encontraron ahí en el medio mismo del cauce, encontraron un volcán, una cosa así. De repente saltó. Ocurre. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan formidable, ¿verdad? Que se van formando y realizando ciertos fenómenos que a veces son bellos y hay veces que afectan a las personas. Dice, isla, debe entenderse la porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Tiene que rodear agua. Debe encontrarse en forma permanente por encima del nivel normal de los ríos o lagos. Tiene que estar en forma permanente esa superficie y rodeada de agua, aunque pueda ser cubierta por las aguas en circunstancias extraordinarias de crecientes fuera de lo normal. Hay veces que puede haber creciente como puede haber baja, ¿verdad? Depende. Si las islas se formasen en los ríos no navegables, pertenecen a los propietarios ribereños. Las que se formen en toda clase de ríos o lagos son del Estado. Pero estas que se forman en los ríos, eh, las que se formasen en los ríos no navegables son a los ribereños. Cortando por la mitad, como se dice, ¿verdad? La mitad es de este frente y la otra mitad del otro vecino ribereño, digamos por así decirlo, ¿verdad? Cada uno con su mitad. ¿Por qué? Porque esta persona puede disponer de este lado y este ribereño puede disponer de este lado. Así dice la norma del 1975. Dice, aluvión, otra figura, el aluvión. Dice, son acrecentamientos de tierra, aumenta la tierra, que recibe paulatinamente e insensiblemente por efecto de las corrientes de aguas los terrenos ribereños, igualmente los ribereños. Es indispensable que los terrenos del aluvión estén definitivamente incorporados al predio ribereño y no estén separados de este por ninguna corriente de agua. Aquí tengo un vínculo, vamos a ver si puedo entrar. ¿Verdad? Les preparé este justamente para que podamos ver. Defensa Civil, Promeva y el IES de la Tuel Ahí. comprometidos en la prevención del riesgo Vamos a socionatural. escuchar. El aluvión es un fenómeno de remoción en masa caracterizado por un flujo de barro, fragmentos de rocas y escombros que se produce por la venida imprevista de agua. ¿Qué hacer? No acampen cauces de arroyos o ríos aparentemente secos. No edifiquen lugares donde han ocurrido aluviones, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Identifiquen las zonas de seguridad y las rutas de evacuación establecidas por Defensa Civil. No se aventure a cruzar por badenes una vez que arribó el agua. Comprender el riesgo socionatural es responsabilidad de todos. Salimos de ahí. Bueno, esto describe un poquitito mejor. Vamos a ir al siguiente. Al siguiente, a ver. Defensa Civil, Promeva y el IES de la Tuel comprometidos en la prevención del riesgo socionatural. El aluvión es un fenómeno de remoción en masa caracterizado por un flujo de barro. Este es un caso real que estoy observando. Por eso yo les dije que hay veces que es una tragedia, es un fenómeno que también puede traer tragedia en diferentes, hay Chile, estoy viendo los más importantes. Oye, ¿cómo no viene el helicóptero a la gente, Ahí vemos cómo van arrastrando, el agua va arrastrando una cantidad de tierra, de escombros, de objetos, ¿verdad? Y bueno, se va a ir quedando unos...
se va a ir quedando en la propiedad de diferentes personas y ellos ya conocen estos fenómenos, inclusive enseñan y educan a los chicos de cómo defenderse de un aluvión en caso de que ellos sean víctimas de este tipo de fenómenos de la naturaleza. Aquí vemos en este caso, dice un aluvión río Salado Atacama. Esto ocurrió el 25 de marzo del 2015. Bueno, entonces esto describe tranquilamente en lo que sería un aluvión. Vamos a pasar ahora a una abulsión. Entonces todo lo que se adquiere se puede adquirir también por accesión por aluvión. Abulsión. Cuando yo estuve buscando un poquitito de lo que tenga que ver con la abulsión, más bien encontré una pérdida de abulsión en la parte médica, la parte odontóloga, la pérdida de masa muscular, de dientes, de huesos, ¿verdad? Entonces es una pérdida, un desprendimiento, un desgarro. ¿Por qué yo le estoy aclarando? Porque hay veces que lo primero que nosotros recordamos es lo que vimos en clase, ¿verdad? Se aprende mucho en clase, ¿verdad? Y para que no confundan, porque hay muchas figuras que tal vez se pueda prestar a confusión. Y bueno, el 1979 y 1980 habla del abulsión, dice, se entiende por abulsión el hecho de que un río o arroyo arranque por la fuerza súbita de la corriente, tierra, arena o planta o cualquier otra cosa susceptibles de adherencia natural y las arrastre para unirlas por adjudicación, por superposición a un campo inferior o a un fondo situado en la ribera opuesta. Implica el acrecentamiento de modo brusco o a raíz de inundaciones o del repentino crecimiento del caudal de los ríos o arroyos. Entonces, por este fenómeno también yo puedo recibir una masa de tierra, plantas, ese tipo de cosas en donde también es una acrecentación y entonces también me va a corresponder, ¿verdad? A menos que alguien lo reclame. Vamos a ir entrando entonces en el link que nos va a mostrar ya las consecuencias sufridas por este fenómeno. Abulsión de costas, dice, por caídas de álamo. Ahí tenemos entonces. Bueno, salimos de aquí. Proseguimos entonces. Alveo abandonado. Alveo es un brazo, digamos, un cauce del río, pero de repente la corriente más importante, ¿verdad? Hace que ese brazo desaparezca, ya no tenga agua. ¿Qué pasa entonces? ¿A quién corresponde ese alveo, ese brazo o ese cauce? El alveo es el lecho del río o arroyo por el que corren las aguas. 1981, no lo olviden. Alveo abandonado. Si el río o arroyo cambia de cauce, es decir, lo abandona por razones naturales, es que hablamos de un alveo o cauce abandonado. Es un fenómeno susceptible de acrecentar también el dominio privado y pertenecen a los propietarios de las dos márgenes, cada uno de ellos, hasta la mitad del alveo, lo mismo que estábamos hablando de la isla. Bueno, dice edificación y plantación. Otro tipo de forma de adquirir la posesión, pero es por edificación o plantación. 1982, 1983. Edificación y plantación. ¿Verdad? Porque estamos viendo hasta dónde abarca y qué es lo que abarca. Porque ahí puede preguntar un cliente, si pasó esta abulsión o aluvión, esto me corresponde, esto me pertenece, entonces ahí nosotros tenemos que saber responder. O en el caso de la isla, o en el caso de la edificación o plantación, le acrecienta o no su propiedad, ya que ella es propietaria o titular de lo principal. El código establece una presunción, dice el iuris tantum, o sea, prueba en contrario, a favor del propietario del terreno respecto de lo que en él
se construya. Por otro lado, si se probare que las mejoras han sido hechas por un tercero, accederán a lo principal, cuyo dueño podría o debería quedarse con las mismas según el caso, sin desmedro de las indemnizaciones que pudieran corresponder al tercero que edificó o plantó en el fondo ajeno sin derecho. Nosotros estamos reacostumbrados, o sea, el ciudadano, el pueblo paraguayo, a los contratos verbales. El único contrato verbal, ¿verdad?, que no exige prueba en contrario es el contrato laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos con un poseedor inmediato, un inquilino, ¿verdad?, que requiera hacer algunas modificaciones o arreglos en la propiedad, se supone que es del propietario, ¿verdad? Y si va a requerir esas mejoras, bueno, tiene que tener el permiso, si no lo tiene, todo eso tiene que ir por escrito. Necesitamos un contrato que avale y que acredite. De lo contrario, eso es del propietario. Y el propietario tal vez pueda manifestar que no autorizó dichas mejoras o dichas edificaciones. O puede ser plantaciones también, como está manifestando el titular de la presentación. Edificación en terreno propio y en fondo ajeno, la misma cosa, ¿verdad? Aquí, el artículo 1984 y 1985 menciona específicamente, en el caso de que la edificación o plantación se haga con materiales ajenos, rige el principio de que lo accesorio sigue a lo principal, siempre, la regla es. Entonces, una vez incorporados al inmueble, las semillas, las plantas, materiales de construcción, ellos pasan a ser propiedad del propietario del inmueble. Bueno, en cuanto a la edificación o la plantación en terreno ajeno, la regla general es siempre la misma, ¿verdad? Lo principal, ¿verdad? Lo accesorio siempre sigue a lo principal. El dueño del terreno hace suyo todo lo sembrado o edificado, aunque el autor, ¿verdad?, de esa plantación es lo que sea que haya realizado, sea de buena fe. El derecho del edificador o plantador se reduce a demandar un resarcimiento si prueba que esas semillas o que esas plantas son del mismo, el plantador, ¿verdad? O si realmente puede probar también de que el propietario le pidió que plante o no, o le autorizó de que plante, ¿verdad? Con el objeto de luego percibir los frutos. Propietario que construye rebasando los límites de su predio. Esto es tiro y vuelta, ocurre y va a ser objeto de preguntas para ustedes el día que se reciban, que estamos a víspera de eso, ¿verdad? Si Dios lo permite. Entonces, todos estos detalles es importantísimo que ustedes sepan contestar. En 1961, esto puede ocurrir, sea por defecto de los títulos, sea por defectos en la medición del terreno que le pertenece al edificante. Se plantean diversas cuestiones. No debe existir dolo ni culpa grave del constructor. El famoso buena fe, el bona fide, ¿verdad? O de mala fe, como se dice, de propósito, digamos, hay veces que las personas acuden al estudio jurídico y dicen, bueno, se entró 1 metro en mi propiedad, ¿verdad? O 2 metros, o ya afecta al propietario, al titular, al dominante, ¿verdad? Entonces dice, en este caso, dice que no debe existir dolo ni culpa grave del constructor, de esta persona que construyó ese muro, digamos, o ese canal de divisoria. El propietario El propietario invadido o el titular, ¿verdad?, debe reclamar el hecho inmediatamente después o al efectuarse la transgresión. Ocurre a veces que no denuncia y han transcurrido muchísimo tiempo y luego cuando ya surgen diferentes problemas o que cuando le va a hacer usucapión luego de 20 años, entonces ahí esta persona comenta a su abogado que permitió, ¿verdad? Porque un muro o alambrado no se hace en un segundo, ¿verdad? Requiere de cierto tiempo. Dice, el propietario invadido debe ser indemnizado. En caso puede haber acuerdo, ¿verdad? Entonces se le manifiesta si efectivamente, involuntariamente, y bueno, hay un acuerdo de parte, una convención, y le paga entonces el dueño o el titular que invadió o el constructor y le abona una indemnización con el pago del valor real de la fracción más el valor estimado del perjuicio causado. La norma exige eso,
Por lo tanto, puede exigir entonces el propietario o el titular del fondo invadido. De lo contrario, tampoco no hay obstáculo, no obstáculo para que lo dé a título gratuito, pero sí la norma le faculta a exigir estos dos elementos. Si la parte no afectada fuera insuficiente para su utilización o explotación, su propietario podrá exigir que se compre la totalidad de la finca, dice. Si la parte no afectada fuere insuficiente para su utilización, entonces o explotación, su propietario podrá exigir que se compre la totalidad de la finca. Bueno, hay veces que la propiedad, hay gente que compra inclusive la propiedad sin ver in situ. Bueno, entonces, y puede de repente surgir algún ciertos o de repente cuando llueve, esa propiedad sufre algunos cambios inesperados, ¿verdad? En la cual el comprador no tenía conocimiento. Hemos terminado, por suerte, ¿verdad? Nos sirvió muchísimo, a lo mejor nos vamos un poquitito acelerado, pero siempre yo quiero terminar todas las unidades y poder de esa manera realizar luego otra vez diferentes repasos, especialmente los que están un poquitito, que estamos un poco flojos, ¿verdad? Que vamos a ir dándonos cuenta con el transcurso de las clases. Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Sí, te escucho. eh, una, bueno, con relación a la abulsión, lo que quería preguntarle algo, ¿verdad? Mm, Yo la primera vez que escuché esa palabra sí, fue en la comisión del Pilcomayo, porque como el río Paraguay, el río Pilcomayo es un río errante que no tiene un canal definido, generalmente a los estancieros ribereños, eh, cuando el río cambiaba de curso, le sobraba tierras. sí. Y, y yo veía que ellos comunicaban primeramente al Pilcomayo y escuchaba, nunca me consta eso, no pude acceder a ningún tipo de documento o herramienta legal que utilizaban, que ellos tenían un año de tiempo para determinar, hacer la mensura, hacer un informe técnico y solicitar que esa tierra que el Pilcomayo con la sedimentación agregó a su propiedad ya, sea considerado suyo también. Y acá la Entonces, ley la habilita. sí, sí, eso es la abulsión. Ahora entiendo más lo que es la abulsión. Entonces, eso es un anexo a su propiedad dado por la naturaleza misma. Exactamente, porque vino todo ese cúmulo que arrastró el agua. Ah, Y un montón de sedimentación, piedras, rocas, arena, inclusive parte de árboles y cosas también, objetos también. otra pregunta. Cuando Sí, uno adquiere una propiedad, ¿verdad? Ya sea del Estado, ya sea de una inmobiliaria, lo que sea, paga todo. ¿Existe un plazo determinado para que se haga la inscripción en la Dirección de Registros Públicos? sí existe. Generalmente tenemos que considerar 2 años. 2 años porque no significa que ya perdemos el derecho, pero Yuri, nosotros podemos ir, 2 años tenemos para hacer, tenemos que irnos a la escribanía, llevar y hacer los trámites pertinentes. Si transcurre ese tiempo, ese contrato de compra-venta, me estás hablando, ¿verdad? Así mismo. Contrato de compra-venta, se tiene que inscribir en el registro público, se tiene que hacer la transferencia de dominio en 2 años. Ok, ok. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Y qué pasa si no inscribís dentro de los 2 años? Y no va a ser tan fácil nomás. No va a ser, vamos a suponer que la persona fallezca. Vamos a suponer que la persona fallezca y de repente, siempre yo digo, bueno, es famoso sin más pena, ¿verdad? No pude inscribir, entonces voy a tener que demandar la obligación de hacer escritura pública, ¿verdad? Entonces, a los sucesores y tiene fuero de atracción para que yo pueda inscribir esa propiedad. Y un precedente muy importante es que yo tenga las boletas de pago, los recibos, las facturas, cancelación inclusive. Si vos tenés la cancelación, ustedes ya dieron obligaciones, ustedes saben que no hace falta ya presentación de los demás documentos si tenemos ya el recibo que dice cancelación.
Inclusive hay veces que la gente hace usucapión corta. Como sea, va a conseguir el dominio. Como sea, va a tener que conseguir la titularidad. ¿Por qué? Porque está viviendo ahí a lo mejor hace ya 20 años o 30 años. O de repente si no hizo su transferencia. Hay veces que las personas tienen algún tipo de impedimento, puede ser que tiene alguna inhibición. O de repente hay gente que a propósito luego no escriba su nombre porque no quiere figurar como una persona solvente, ¿verdad? Porque tiene miedo que se le embargue sus bienes, porque tiene otro tipo de demandas, otras acciones que le están, digamos, pisando los talones, entonces no lo hace. O hay simplemente que también es oneroso hacer una transferencia dominial. No es fácil, requiere también de un dinero y desprenderse, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a la escribana, te vas y tenés que abonar sí o sí su total de pago. Y para eso también tenés que tener los impuestos al día. Sí o sí tenés que tener los impuestos al día para que pueda eso entrar en mesa de entrada y se inscriba en el registro público que también requiere su tiempo. ¿Otras preguntas? Qué bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces estoy empezando a leer las tareas de la presentación. Porque en el foro estuve también poniendo presente, según los nombres que yo estoy observando, los distintos comentarios, ¿verdad? Es muy importante porque la opinión que ustedes tienen, y yo me puedo percatar que algunos todavía digamos, no distinguen lo que es la posesión del dominio. Y hoy yo creo que cada vez que nos estemos adentrando más de esos diferentes conceptos, vamos a aclarar ese concepto. Entonces, estuvimos dando la posesión, ahora dimos el dominio, o sea, el titular, el ser dueño. Si yo tengo la posesión, no precisamente yo voy a ser la dueña, no precisamente voy a tener el dominio. Y yo puedo ser también dueña y no tener la posesión, porque lo tengo alquilado, lo tengo arrendado. Eso nomás es lo que yo quiero que ustedes distingan. Ahí está el secreto. Después que vayan mironeando un poquitito lo que tenga que ver las distintas clasificaciones, cuáles son los derechos reales realmente, cuáles son los derechos reales. Después, cuáles son considerados realmente, y en ese listado no está la posesión. Consideren eso claramente, ténganlo claramente. Después están las acciones posesorias. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo, que son acciones posesorias, ¿verdad? Después también entraremos en otros términos de lo que tenga que ver. Ahora dimos nuevas figuras como la abulsión, las islas, formación de islas, etcétera. ¿Verdad? Que les encanta a los profesores preguntar con relación a esos conceptos, de qué se trata y qué es a qué le faculta a esa persona cuando ¿verdad? Como por actos de la naturaleza, entonces también puede adquirir el dominio de dicho, digamos, espacio de tierra por esa acción de la naturaleza. Bien, entonces yo creo que concluimos con la clase. No sé si alguien ingresó en esta clase, quien no pudo ingresar en la primera clase, que yo le tenga que poner presente. ¿Tienen en voz tu nombre?